Bien, pues mira, te quiero hacer la presentación. Nils, es un amigo y bueno, es un escritor y él ha estado en diferentes ámbitos. Él escribió un libro que a mí me parece una joya, pero no lo escribe desde el supuesto, ¿no? Lo escribe desde el conocimiento y sobre todo la parte que a mí me parece prioritaria, que tiene que ver con el acercamiento a ciertas personas que estuvieron involucradas en algún momento en cuestiones, pues digamos, interesantes en periodos presidenciales, por ejemplo, de Miguel Alemán, ¿no? Particularmente. Entonces, me parece que yo le quiero ceder la palabra para que él nos hable un poquito sobre su libro, que se llama La herencia del Stradivarius, un dilema moral, que involucra precisamente, digamos, una operación que deriva de una espía alemana que se llama Hilda Kruger y que, bueno, que termina en un entramado bastante interesante sobre un violín Stradivarius. Él obviamente ha pasado diferentes etapas, conoce a diferentes personas y precisamente por ello se atreve a escribir este libro que nos habla de, pues yo creo que algo bastante interesante y sobre todo también la vida de Hilda Kruger. Nils, andas, sí me escuchas, ¿verdad? Bien. Sí, sí, te escucho. Muy quedito, pero sí te escucho. Pues sí, si quieres comenzar, Nils, te Eh, escuchamos con mucha atención. sí, cómo no, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Nils Skoglund. Mi origen es sueco, mi papá era sueco, yo soy mexicano. Y este libro les voy a enseñar que escribí es una novela. Está novelado, gran parte del libro, pues no tengo una evidencia clara cómo es el origen principal del violín. Sí, el violín es el es un violín que me llevó a esta investigación, entre unas cosas y otras, unas que me enteré de primera mano y otras que tuve que investigar. Lo primero que me llamaba la atención del violín es que el violín lo había traído a México Hilde Kruger. Y Hilde Kruger era una espía nazi o fue como espía nazi en México. Ella llega a México en 1941. Ignacio de la Torre y Mier Díaz, o sea, el nieto de Porfirio Díaz, eh, por un ratito y luego se divorcia y se casa con otro tal Lobo, Julio Lobo, que llamaban, decían que era el rey del azúcar. Decían que era la amante de Miguel Alemán. En ese entonces, el presidente de México era Manuel Ávila Camacho. Y el secretario de Gobernación era Miguel Alemán, que después fue presidente de México. Y vamos a ubicar la idea y las cosas y las situaciones. Yo descubrí que Hilde Kruger era conocida como primero como una actriz alemana, que hizo muchas películas en Alemania entre los años 1933 y 1937 y 38. Ella empieza muy joven, a los 21 años en el cine. En 1935, si ustedes quieren apuntar, porque son las cosas que yo creo que son interesantes, si buscan en YouTube, la película se llama Stradivari, por Hilde Kruger, 1935. Véanla, está en alemán, sin embargo es bastante entendible la historia de un violín, Stradivarius,
Y esta película, ella es actriz secundaria en la película, y esta película es la que la detona en el mundo del cine en Alemania. Para Hitler era muy importante, si nosotros capturamos la época, la era, qué sucedía en Alemania. Alemania estaba brutalmente quebrantada por la Primera Guerra Mundial. Había recibido, de acuerdo al Tratado de Versalles, una sanción brutal de 136.000 millones de marcos alemanes, oro. Tenía que pagar 1.700.000 reses al año. Le incautaron el 50% de la industria farmacéutica. Le incautaron todo el cableado, o sea, esto es toda la electricidad y toda la telefonía en ese entonces a Alemania. Y entonces nace un grupo nacionalista. ¿Sí? Y vamos a entender el nacionalismo como esto que está ocurriendo en Ucrania, como lo que nos puede utilizar la política para caer nosotros también en estos juegos. Y esto es crear un vínculo el origen de la gente, su nacionalismo, y encumbrarlo, que es lo que hizo Hitler, hacerles creer a su raza que era superior y que todos los demás éramos inferiores, menos los arios, los alemanes. Y de ahí los colocó por capítulos, y la raza más, vamos a decir, de acuerdo con las castas hindúes o del budismo en China, pues sería la última casta. Los peores, los perros, lo peor de todo serían los judíos. Y nace un movimiento darwiniano que se llama eugenesia. Si quieren apuntar, y luego lo buscan. La eugenesia es, de acuerdo con esta filosofía, una persona, si ya no es digna de vivir, ¿sí? Su vida no es digna de ser vivida, no merece vivir, y lo que tiene que hacer es morir. Lo que hacían con los judíos, no solo los judíos, los polacos, muchos austriacos, mucha gente, los austriacos no tanto, porque para Alemania era muy importante unir el imperio austrohúngaro, ¿sí? Que es el imperio de Guillermo y tal, y hacer nuevamente el Kaiser lo que quería era unir Austria nuevamente con Prusia, ¿no? Austria, Hungría y Alemania. Y lo que sucede con este movimiento es que un niño, por ejemplo, Down, o un niño con una deficiencia mental o con alguna deficiencia física que haya nacido, pues tiene una vida que no es digna de ser vivida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es matarlo. Y lo que hicieron fue matar a miles y miles de niños, ¿sí? Que eran niños Down o que tenían algún retraso mental, y a la mamá lo que le hacían era ligarla para que no tuviera más hijos. Ese era el principio. El siguiente principio es que yo, como alemán o como lo que fuera, si no vivo una vida digna de ser vivida yo en mi raza aria, vamos a decir, o el judío en lo suyo, que es un cuate que tiene que trabajar como mulo, si ya no sirve, pues mejor que se muera. Y bajo ese tenor lo que hacían eran llevarlos a los campos de concentración a trabajar. Eran supuestamente obreros del gobierno alemán, pero pues no les daban de comer, ni les daban medicamentos, ni los cuidaban, ni nada. Y el judío se iba mermando a tal grado que ya no podía trabajar, y por lo tanto ya no tenía una vida digna de ser vivida.
Y entonces pues, lo mataban porque ya no servía para trabajar, que es para lo que según los alemanes habían vendido los judíos al mundo. Bueno, en esta práctica que cada vez se hizo más fuerte, lo que había que establecer primero era la grandeza en el nacionalismo del mundo y de la raza germana. Y entonces usaron la publicidad y el cine para hacerlos sentir muy importantes. ¿Sí? Esta situación lo que logró, lo que hizo, es que había dos personajes fundamentales utilizados por Goebbels, que era el arquitecto de toda esta campaña publicitaria. Utilizó a un actor que se llamaba Gustav Fröhlich y a Hilde Kruger, que eran la pareja germana, muy guapos los dos, muy bonitos, y parecía que era toda la raza alemana, era eso, esa era el prototipo. Pero Hilde Kruger resulta que era hija de Walter Kruger, y Walter Kruger era el que entrenaba a las guardias de la SS, o sea, lo más selecto del ejército alemán, donde salían los generales y tal. Y su hermano, Friedrich Wilhelm Kruger, sí, era la guardia personal de Hitler. Al principio, el mundo alabó incluso a pues la actitud de Hitler, ¿no? Y mucha gente europea se sentía parte de ese mundo ario y de la raza perfecta y superior. Y nace este movimiento nacional socialista. Nace. ¿Sí? De ahí Hilde Kruger, que es del libro, vamos a decir, es fundamental su participación. Hay un escritor que también, si quieren apuntar, es un periodista que se llama Cedillo, que se apellida Cedillo, que escribe un libro que también está en Amazon. Lo pueden conseguir en Amazon. Ya también, si lo quieren, yo tengo algunos que les puedo hacer llegar a través de Cristian. Pero él escribe un libro muy interesante que se llama Hilde Kruger, una espía nazi en México. Bueno, a México llegaron muchos espías nazis, no solo Hilde Kruger. Y Hilde Kruger no era precisamente una espía. Hilde Kruger era una negociadora, ¿sí? Que llega primero a Estados Unidos. Aparentemente dicen que conquista a Jean Paul Getty, pero Jean Paul Getty era el magnate número uno del petróleo en Estados Unidos. Y lo que ella hacía, y era conocida como introductora de arte en Estados Unidos, tenía el gobierno alemán puso una casa de subastas en la 55 Avenue en Nueva York. Y ella traía las obras de arte que aparentemente, según el discurso de ellos, eran de familias alemanas que por cuestiones de la guerra y de la situación, pues tenían necesidad de vender estas obras de arte. Pero la verdad es que ahí se vendían todas las obras de arte que Hitler saqueó de Polonia, de Austria, de Holanda, de Francia, de la misma Alemania, no solo de las familias judías, sino de las familias polacas o húngaras o de las familias holandesas. Y pues llegaron a robarse hasta Rembrandt. De Polonia, los polacos tenían un Da Vinci que desapareció y que se llevó Hitler. El curador de Hitler, que era un tipo muy interesante, ¿sí? Que el libro aquí menciona su nombre, él lo que hacía era
ver la autenticidad de las obras y las separaban. Cuando él muere, encuentran 1.500 obras de arte en su casa de esos saqueos que hizo Alemania, que supuestamente era un botín de guerra, ¿sí? Y las obras más importantes se las mandaba a Hitler. Y las otras las vendían en América. Inicialmente todo este trabajo de Hilde Kruger le compra a Jean-Paul Getty petróleo, incluso pagándole con obras de arte. Existe en Malibú, en California, un centro que se llama Jean-Paul Getty Center, que también sería muy interesante si pudieran entrar. Ha sido muy criticado y muy peleado. Las obras de arte, muebles, vajillas de limón, jarrones, en fin, una serie de cosas, cristal de Murano, que se llevaban a América, traían más bien a América y que vendían en Nueva York. En 1941, Estados Unidos estaba un poco neutral. ¿Por qué? Pues porque le estaba vendiendo todo lo que quería a Alemania. México también le vendía lo que podía. Y en ese momento, si recordamos la expropiación petrolera en 1938, México expropia el petróleo a estas empresas americanas y los americanos, distraídos en venderle lo suyo a Hitler, lo que hacían era negociar con él. Para cuando el general Otto Togo, de Japón, interviene en Pearl Harbor, en Hawái, que ya era un territorio americano, Hitler se pronuncia a favor de Japón. Y eso hace que Estados Unidos entre y le declare la guerra a Alemania. En ese momento, Estados Unidos declara prohibido venderle al enemigo y dejan de venderle el petróleo a Alemania. Y entonces Hilde Kruger cruza por El Paso, cruza a México en un Mercedes-Benz y viene con otra amiga de ella, que son las negociadoras, ¿sí?, de apellido Tauscher. Y estas dos mujeres llegan a México y a través del general Beteta contactan a Miguel Alemán. Eran dos mujeres exuberantemente hermosas, guapísimas, la pueden buscar en internet, y ella empieza a relacionarse con Miguel Alemán. Pero la relación real que había, si había un romance, pues pudiera haber sido, pero la relación exacta era comprar petróleo a México. Y México le empieza a vender petróleo a Alemania. Estados Unidos, México, para que no le venda, y supuestamente nos hunden los alemanes, según lo que nos enseñaron a todos en la primaria aquí en México, nos hundieron el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Pero realmente fueron 7 buques que fueron torpedeados, estos 2 fueron hundidos, y curiosamente todos ellos iban capitaneados por almirantes alemanes. Y entonces aquí el cuestionamiento es que seguramente los que los hundieron fueron los americanos. Entonces México se ve obligado a entrar a la guerra y mandamos el escuadrón 201 a Filipinas. Pero Hilde Kruger sigue en México y a través de un sueco que se llamó Axel Werner Green, que estaba asociado con el duque de Windsor, que se fueron a vivir a las Bahamas, ellos llevaban en buques con bandera sueca, llevaban el petróleo mexicano a través del Báltico y lo metían por el norte de Alemania o por Polonia.
y decían que era para Suecia ese petróleo. Este hombre, Axel Werner Green, fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Yo lo conocí, porque era amigo de mi papá. Cuando terminó la guerra lo quisieron enjuiciar, llegaron a juicio, pero Miguel Alemán le concedió aquí asilo en México y se quedó a vivir en Acapulco. Tenía una casa inmensa junto al Hotel Papagayo en Acapulco y tenía un yate de 80 metros de eslora, que era en ese entonces el yate más grande del mundo de un particular. Ese hombre fue acogido en México. Y yo en mi investigación descubro que Hilde Kruger trajo a su prima, que se llamaba María Luisa, y trajo a su tío, probablemente a su papá. Su tío vivía en las calles de Bruselas. Y el tío, que este es el que les decía yo, que era la guardia personal de Hitler, Friedrich Wilhelm Kruger, Hitler lo nombra el gobernador de Polonia. Y es él el que hace Auschwitz. Y que es uno de los campos de concentración más cruentos que hay, porque había muchos, no solo era Auschwitz, había campos de concentración en Lituania, en Estonia, en la propia Alemania, en Francia, en todos lados, pero el más cruento fue precisamente Auschwitz. En Auschwitz había muchos de estos judíos, trabajaban en laboratorios químicos que estaban en Polonia, y ahí se fabricó el gas Z, que es con el que mataron a los mismos judíos. La historia es verdaderamente aplastante cuando uno empieza a hurgar, porque hay mentiras que se ocultan, hay muchas mentiras en la historia, pero cuando uno realmente rasca en la historia es muy poderosa para decirnos realmente cuál es la verdad. Aunque la historia la escriban los vencedores, finalmente la historia sale a relucir y sale y se conoce. Eh, el violín, que bueno, ya les fue construido en 1723, o sea, el próximo año va a cumplir 300 años. ¿Sí? Concretamente, Hilde Kruger, este violín lo adquiero yo por herencia, ¿sí?, de mi esposa, y el anterior esposo de mi mujer, que murió de cáncer, era el dueño del violín, y él lo recibe de su tía, que es Hilde Kruger. La historia, hay partes muy cruentas de todo esto. Hilde Kruger finalmente se fue. Yo he investigado un poco, hay un actor en Estados Unidos que se llama Hardy Kruger, que hizo muchas películas de nazi. Él era el soldado nazi, y llevaba muchísimo dinero, y él decía que su familia tenía mucho dinero en Alemania. Pero la verdad es que después de la Primera Guerra Mundial, nadie en Alemania tenía dinero. Nadie. ¿Sí? Quedó tan quebrantada que la gente se quedó sin nada. Y los que hicieron dinero fue la gente que estaba en el ejército. Y no dudaría yo nada que Hardy Kruger haya sido, aunque no tengo la evidencia, hermano de Hilde Kruger. Hilde Kruger, que es otro dato que apunten por ahí, hace 4 películas en México. Aquí adopta el nombre de Hilda Kruger y quita los puntitos de los diéresis de la U de Kruger, y se queda como Hilda Kruger. Y hace unas películas en México que ella misma las, las produjo, las patrocinó, y estas películas las hizo con
Manuel Medel. Manuel Medel, bueno, fue uno de ellos, hizo una película con él que se llamó El burro que tocó que tocó la flauta, o que toca la flauta, con Manuel Medel. Y Manuel Medel, para que lo ubiquen, era la pareja originalmente de Cantinflas, y finalmente hizo estas películas Hilde Kruger, y después de hacer estas películas, que las empieza a hacer en 1945, una vez que termina la guerra, ella se va de México y se va a Nueva York con el apoyo de Julio, Julio Lobo, este cubano que era multimillonario también, y ella tenía muy buen ojo para los políticos y los millonarios. Bueno, esto es parte de la historia, no sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que quieran saber. Pues yo sí tengo preguntas. Ya, si mis alumnos se van animando a realizar más preguntas, estaría súper bien. Pero sí, yo sí tengo algunas preguntas. Va en relación a Hilda Kruger y también a su padre. Y cómo llegaba la información. ¿No tienes datos de cómo llegaba la información de lo que ella negociaba en México o obtenía la información en México, cómo llegaba al Tercer Reich? Mira, lo que yo puedo decirte es que ella era comisionada para conseguir el petróleo para, eh, para Alemania. Y no era ella sola, había muchísima gente en Nueva York, aquí en México, agarraron a muchos espías nazis y los llevaron a un campo de concentración en Perote. Una de las familias encargadas de hacer las compras eran los de la casa Boxer, que aquí en Puebla tenemos familiares de ellos porque los socios eran los Agenbeck. Los Agenbeck se casaron, bueno, el señor Antonio Agenbeck se casó con una mujer también muy rica, mexicana, eh, que era de La Lama, ¿sí? Y tenían lo que es el Parque de la Bola en México. Aquí muy cerca de mi casa habría que ir a ver y conocer un museo que es el Museo de Antonio Agenbeck, hijo, que es el tío de los que están en Puebla que hicieron aras. Bueno, es muy probable que muchos de esos muebles que se ven ahí en ese museo hayan sido adquiridos a través de Hilde Kruger. Y que esas ventas, porque en México había muchísima gente en pro del nazismo y de los alemanes, muchísimos mexicanos, y había muchos alemanes, y había grupos nazis en el colegio alemán en México, antes de que se hiciera el de Puebla. Ya el colegio alemán de México tenía sus juventudes hitlerianas, ¿sí? Y había una red muy grande de espías y otros que se dedicaban, como Hilde Kruger, a comprar y a vender obras de arte y comprar petróleo. Y mandaban dinero a Argentina, a Perón, al presidente de Argentina, para que surtiera comida. Y llegaban los barcos de Argentina llenos de cárnicos y de cereales y de una bola de cosas, y a través de España, eso por otra investigación que hice, a través de España llegaban los barcos a Gibraltar y de ahí los llevaban y los cruzaban con la ayuda de Franco hasta Alemania, los llevaban. Y como Francia estaba ocupada por los alemanes, pues llevaban por ahí eh, esta comida hacia el gobierno alemán. Hubo una, eh,
muy fuerte alianza, vamos a decir, aunque al final Franco no entra a la guerra y le hace ver a Hitler, yo estoy muy quebrantado por mi guerra civil, pero lo apoya y lo apoya como un paso, porque si no, no hubieran logrado llegar por territorio alemán estos barcos que venían de Argentina. Si uno va a Argentina, yo he estado en Buenos Aires un par de veces, si uno va a Argentina, Buenos Aires sobre todo, es una ciudad que está detenida completamente en los años 40. Y ese Mar de Plata, que el nombre lo toma porque había muchísimo dinero en Argentina durante la guerra. Todo el mundo le vendía a Alemania. México le vendió, no solo le vendíamos petróleo, le vendíamos tungsteno, le vendíamos aluminio, ¿sí? Y le vendíamos mercurio. Mercurio. Y el interventor o el mediador, el que compraba todo en México y lo mandaba a Alemania, era la Casa Bocker, que era una ferretería muy grande que está en la Ciudad de México. Ahí está el edificio todavía, pero fue incautado por el gobierno mexicano después de la guerra. Pero la verdad es que México también tuvo un beneficio muy fuerte y clientes muy fuertes, que era el cliente, perdón, en este caso era Alemania. Alemania no tenía petróleo, necesitaba gente que les mandara comida, toda la gente estaba dedicada a fabricar armamento, todo estaba dedicado hacia la guerra. ¿Qué buscaba Hitler? Lo mismo que buscó el Kaiser en la Primera Guerra Mundial, que era reunificar el imperio austrohúngaro, crear un, una potencia, una tercera potencia, o sea, el tercer rey, que era en ese momento el expansionismo norteamericano que había eh, adquirido a través de una guerra que ahora nos vamos a recordar, que es la muerte de los niños héroes, y que realmente no es como nos lo cuenta, que si Santana, no, Santana perdió una guerra, México perdió la guerra con Estados Unidos en 1847. Y esa guerra que perdió, pues se firmó un tratado donde le entregamos el territorio a Estados Unidos, pero Santana no quiso firmar ese tratado y se fue de México. ¿Sí? Entonces, toda esta situación, primero la independencia de México, luego viene este expansionismo americano a raíz de la compra de Alaska, compraron Florida, compraron eh, eh, muchos territorios y a México le arrebataron, como le quitan un dulce a un niño, todo este territorio hasta Oregón llegaba a México. Y a raíz de ese expansionismo se crea una potencia muy fuerte que es en Norteamérica, y América para los americanos y Europa para los europeos, esta ley Monroe, que seguramente han oído hablar de ella. Y en Europa tenemos otros movimientos muy fuertes. Por un lado tienes a Catalina la Grande a finales de 1700, que hace un expansionismo ruso, invaden Finlandia, toman Finlandia, toma Ucrania, Croacia, toda esta zona estaba dominada por los turcos y tiene un expansionismo, y como era alemana, le da fuerza, le da un tercio de Polonia a Alemania. Y ese expansionismo crece con Napoleón. Y después de Napoleón viene la revolución rusa, y viene el comunismo, y viene la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, estas dos grandes potencias, que son en América, Estados Unidos, y en Europa, la URSS, hacen que Alemania diga, pues aquí está mi dedo y vamos a reunirnos, ¿sí? Y a tomar Prusia. Y lo único que hicieron fue perder
el territorio que les había concedido Catalina la Grande. Y todo ese quebranto de Alemania lo quiso rehacer Hitler. Con razón, sin razón, no quiero darle ni la razón ni la cerrazón, pero el método fue verdaderamente cruento. Ahora, aquí el meollo del asunto es que Hitler utilizó la venta de obras de arte, como este Stradivarius, ¿sí? Como miles de cuadros, de Rembrandts, incluso decía yo un Da Vinci, y todas estas obras de arte sirvieron para financiar la guerra, porque Hitler no tenía un peso partido por la mitad. O sea, Alemania estaba verdaderamente quebrantado. Y estos saqueos a los museos en Europa y a todas las casas de los judíos, este violín tiene, que es algo que no les he dicho, voy a tratar de mostrarlo, aquí en el tacón, aquí, en el tacón tiene grabada una estrella de David. Y yo decía, ¿cómo es posible que una familia netamente nazi tuviera un violín con una estrella de David? Y esto es lo que me hizo entrar en esta investigación, cosas que mi mujer me contaba de esta familia que habían llegado, pues, traídos por Hilde Kruger, ¿sí? Y con la ayuda de Miguel Alemán. Y en México vivió Guillermo Kruger. Si uno busca enciclopedias y escritos y una serie de cosas, dice que se suicidó en Polonia. Sin embargo, no fue así. Vino a México y aquí vivió. Y hay una historia triste, muy triste, porque su hija termina suicidándose cuando se entera, porque yo quiero que se imaginen cómo era esto, ¿no? Llegaba el ejército alemán, vamos a decir, a Puebla, para que den una idea, y obviamente lo que tomaban eran la colonia más nice, ¿verdad? De Puebla, y se metían a la vista, y sacaban a todo el mundo de ahí, y ellos se metían ahí a vivir, y se quedaban con los muebles y con todo. Y ahí hacían su vida, y las señoras iban al supermercado como si nada, y ahí tenían su escuela y su kinder para sus hijos, y ellas no salían de ahí, ¿sí? Y mientras tanto, el ejército alemán tomaba, vamos a decir, por un ejemplo, la zona industrial del Parque 2000, o tomaba el Cerezo, y ahí concentraba a los poblanos, imagínenlo así, y los ponía a trabajar en trabajos forzados. Y los mataban. Cuando ya no servían para otra cosa, los mataban. Pero las familias alemanas estaban viviendo en un mundo desconocido, no sabían lo que pasaba. ¿Sí? Ellas vivían y los niños como si nada, y su vida la llevaban o la transcurrían como si nada. ¿Sí? Ese es, yo creo, un ejemplo de lo que hacía realmente Alemania. Y era terrible, con un, un propósito, ¿verdad? El propósito de mejorar, de superarse. Consideraban ellos que la sanción obtenida perdón, por el Tratado de Versalles, por la Primera Guerra Mundial, era demasiada, ¿sí? Y entonces, pues ellos tenían su discurso nacionalista, y es muy peligroso el nacionalismo. Y lo voy a decir con claridad. Todos somos seres humanos, rusos, judíos, mexicanos, alemanes. Todos somos enteramente iguales. Y hay gente brillante, verdaderamente brillante, en todas las razas. Y hay gente verdaderamente maldita en todas las razas. Esto no es una distinción, pero en cierta forma el nacionalismo es muy racial, muy localista, y eso es muy peligroso.
Eso yo creo que es muy peligroso. Tenemos que entender que somos un mundo más global, somos un mundo entero, y ese mundo entero, ¿sí? Eh, tiene que aprender a vivir en hermandad. Las religiones nos han separado, ¿sí? Eh, sobre todo el radicalismo, ¿no? El radicalismo budista o el radicalismo del sionismo o el radicalismo de los musulmanes, de ISIS y estas. Esos radicalismos no son buenos para una sociedad, es mi opinión. Y bueno, no sé si tengan otra pregunta, Cristian. A ver, chicos, chicas, ¿alguna pregunta que tengan relativo a Gila Kruger, al violín, a cómo obtuvo la información, a este entramado? A ver, ¿alguien que quiera preguntar? No se cobra por preguntar. Pues me parece que no quieren preguntar, Nils. De todas maneras, pues no están en silencio. Pero mira, muy interesante la información. Yo todavía tengo muchas dudas que a mí me gustaría que me comentaras. Una última, ya para concluir. Sí. A ver, comentas precisamente que fue una herencia este violín y que alguien ligado precisamente a Hilda Kruger, pues prácticamente hizo llegar el violín a tu ex esposa, bueno, a tu esposa, ¿no? Fallecida. Pero, a ver, pero ¿cómo está esta relación? ¿O cómo se da esta relación? ¿O cómo la conoció? O sea, ¿en qué momento la conoció? ¿Cómo es que llegó el violín a ella? Esa parte, ¿cómo es? Mira, yo lo que sé, o sea, hay cosas que son delicadas, ¿no? Pero, y que pues, mejor las dejamos en la duda. Pero dentro de lo que te puedo decir es que Hilde Kruger se casa con Nacho Ignacio de la Torre Inal Díaz. Dura muy poco, ella lo que buscaba era nacionalizarse mexicana para poder desenvolverse mejor y se casó con él. Y este Nacho de la Torre Inal Díaz era primo hermano de la mamá de mi esposa. ¿Sí? Entonces, ahí viene una relación entre la familia Kruger y la familia de mi esposa. ¿Sí? Desde que ella era muy niña, los conoció. Y se hizo novia primero pues, del sobrino de Hilde Kruger. Y este violín, ella se lo dio a su sobrino, se lo regaló, se lo dio. Ella lo trató de vender seguramente. Y hay que pensar algo importante. Los violines Stradivarius eran caros, pero costaban a lo mejor $10,000 o una cosa así. No eran lo que hoy es, ¿no? Porque hoy un violín de estos puede costar $5 millones o $4 millones. Se ha especulado mucho en ello. En ese entonces no, y sobre todo en el siglo XIX, pues estos violines eran muy reconocidos, pero tampoco eran tan caros. O sea, si costaban $1,500 o $1,000 el equivalente. ¿Qué sucedió? Que se detonaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, o más bien fíjate, hubo un movimiento especial en China. Hay una película por ahí donde Mao Zedong aborrecía la música, toda la cultura occidental. Y entonces Mao Zedong manda a destruir todos los instrumentos que tuvieran que ver con la música occidental, o sea, con Europa. Y empieza a destruir los violines, a quemarlos. Y le dice, oye, no los quemes, te damos $1,000,000 por cada uno. Y ahí es donde empieza a detonarse el valor de estos violines. ¿Sí? Pero para financiar la guerra, pues era muy bueno vender todo esto. Muy probablemente este violín no adquirió un buen cliente, primero porque Hilde pudo haberlo conservado,
porque la primera película que la lanza ella al estrellato se llama Stradivari. Entonces ella pudo haber dicho, este me lo quedo. Y el otro es que no lo haya podido vender porque es un violín caro para un niño, porque era un violín de tamaño medio, ¿sí? Y entonces decide quedárselo o se lo regala a su sobrino. Desde luego, Hilde Kruger, pues la evidencia que tengo es que era una mujer sumamente rica, ¿sí? Y es que el sobrino de ella, que ya nació en México, este, él pues se casó con la que fue mi esposa, duraron 12 años de casados y después él, a los 5 o 6 años de casados, le dio cáncer y murió. Y bueno, le heredó, ella fue su heredera universal y, y de alguna manera, pues ese violín lo obtengo yo como heredero universal también de los bienes de mi esposa. Esa es la consecución, vamos a decir, eh, contemporánea o de por qué yo tengo el violín. ¿Sí? Pero pues esa es la historia que te puedo decir. Eh, no tengo más que decir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Cristian? No, yo creo que con eso está bien, Nils. Te agradecemos muchísimo. Espero que nos acompañes ahorita en el siguiente grupo a las 2 de la tarde, si tienes tiempo, para que Sí, igual me da tiempo de buscar unos audífonos porque no lo bien. Ok, perfecto. Entonces a las 2 de la tarde te mando el link. Bueno, antes de las 2 de la Ok. tarde, para que entres a las 2 y nos puedas contar. Es una historia muy interesante y sobre todo cercano. Yo no sé, yo sé que tú naciste en Suecia, ¿verdad? No, yo nací en México, yo soy mexicano. Ah, ok. Mi papá era sueco. Ah, ok, Mi ok, papá ok. era sueco y mi mamá española. Mi mamá era refugiada. Mi papá llegó a México muy joven. Mi abuelo era el que nos vino a hacer la fábrica más grande de América Latina de papel en México. Él se trajo su fábrica de allá, se asoció con gente en México y pusieron la fábrica de papel de San Rafael. ¿Sí? Y traían tecnologías nuevas. Mi abuelo llegó aquí en 1930, igual que mi papá, y vivían en San Rafael. No sé si conocen, la fábrica está aquí por Chalco, por Amecameca. Ahí está el pueblo de San Rafael. Ahí están las casas que hizo mi abuelo para sus trabajadores. Sí, hay que irlas a ver. Y esa fábrica era de mi abuelo. Así llegó mi papá a México. Y después, en los 40, llegó mi mamá con la guerra. Y más tarde, pues se conocieron y se casaron. Pero yo nací en México, nací en la Ciudad de México y soy vecindado en Puebla desde 1976. Viví en la ciudad de Puebla 30 años o 30 y tantos años y llevo aquí en Tlahuapan 15 años, que es Puebla también, Tlahuapan, donde yo vivo. Aquí mi esposa era pintora, les voy a enseñar algún cuadro de ella por aquí. Y era una de las pintoras más importantes, yo creo, contemporáneas en México. Trascendió muchísimo en el arte. Era, pues dicho por críticos, la mejor acuarelista de México como mujer. Y pues, pintaba de todo, pintaba óleo, pintaba de todo. ¿Sí? Y pues yo duré también 12 años casado con ella y lamentablemente ella falleció hace 4 años, pero aquí estamos, aquí estamos. ¿Sí? Perfecto, Nils. Entonces, sí, gracias. Pues Pues nos vemos, nos contactamos al rato entonces. al ratito, te agradecemos mucho. No hay nada que agradecer. Gracias. Estamos bien al ratito, cuídate. Adiós. Sí.